Hola, bienvenidos a una nueva reunión en el segundo año de la expansión y multiplicación. Mientras cargan los anuncios, los invitamos a que pongan su celular en silencio para la prédica y a que usen su Biblia y una libreta para tomar apuntes. ¿Listos todos? Aquí vamos. Estas son nuestras reuniones generales de la semana. Iglesia en la Alborada, para interceder juntos de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Zoom. Iglesia Guerrera, donde en ayuno todos nos reunimos los martes del mediodía y a las 6 de la tarde por Zoom. Y nuestra reunión familiar, todos los sábados a las 5 de la tarde. Trae a tus pequeños para que sean edificados en el movimiento infantil. Llega Unidos para que el mundo crea 2026. Será un evento para toda la familia. Agéndate desde ya para el sábado 15 y domingo 16 de agosto. Y prepárate con los tuyos para vivir este encuentro tan esperado. Se viene una jornada de oración en La Vega y todos estamos invitados. Será en Casa de Oración, el domingo 26 de abril. Agéndate. El último sábado de cada mes tenemos nuestra convocatoria de oración para intercesores. Todos estamos convocados. La próxima será el sábado 25 de abril a las 4 de la tarde en Jezreel. Como iglesia tenemos un reto de 40 días de ayuno hacia la toma espiritual de Colombia, del 22 de abril al 31 de mayo. Puedes inscribirte para ayunar un día de los 40. Únete a este reto con nosotros. Hola. Estamos haciendo algo importante. Miren cuántas personas no sabemos las mismas palabras al mismo tiempo. Deberíamos ser así con más cosas. Bueno, los invito a que veamos este video. Es un adelanto de lo que quiero compartirles o lo que les queremos compartir desde el Ministerio de Comunicaciones. Y mientras esto va pasando, queremos invitarlos a todos o volverles a invitar, seguirlos animando a que pertenezcan a la comunidad de WhatsApp de Jezreel. Porque por allí, cada vez lo estamos intentando hacer mejor, estamos tratando de ser más efectivos a la hora de comunicarnos, de reducir de pronto la cantidad de mensajes o de direccionarlo de la manera que debe ser. Y entonces, por eso queremos que todos nos unamos a esta comunidad. Sin embargo, no todos tienen que unirse a todos los grupos. Entonces, para los que no se han unido a la comunidad, pues por favor escaneen ese QR que va a aparecer de nuevo por allí. Ustedes lo escanean y eso los va a llevar a la comunidad. Una vez están en la comunidad y ustedes van a WhatsApp, entran a comunidades y en comunidades buscan la de Jezreel. Y una vez haciendo clic en Jezreel, lo primero que les va a salir son los avisos o los anuncios. Allí es donde mandamos toda la información general que es pertinente para todos por igual. Pero allí también hay otra opción que es entrar o buscar grupos. Entonces, ustedes buscan el grupo al cual ustedes pertenecen. ¿Cómo saber a qué grupo pertenecen? ¿A qué movimiento hacen parte? ¿Qué célula? ¿Qué ministerio? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo hago parte de la alabanza, hago parte del movimiento Vida Estudiantil, hago parte de la Alborada, por ejemplo. Entonces yo tengo que ir a cada uno de esos grupos a los cuales yo hago parte y solicitar que me dejen entrar allí. Cuando ustedes le dan unirse, que ahí vamos, entonces allí ustedes ya pueden generar una interacción con sus líderes, con sus compañeros de célula, de ministerio, de movimiento, y eso es lo que buscamos, que la información que sea pertinente para cada grupo llegue a quien le debe llegar, porque pues hemos visto que de pronto hay alguna información y no porque no sea importante, sino porque queremos tener todo organizado y asegurarnos que todos estemos enterados. También nos ha pasado que algunas personas se han quedado sin tener alguna información, no estaban enterados y pues no queremos que eso nos pase. Muy bien. Cada vez que ustedes quieran regresar y consultar su grupo o su movimiento o la comunidad,
vuelven a repetir estos pasos. Ustedes se meten en WhatsApp y en la lupita de buscar ponen Jezreel. Ahí les va a salir. O sea, no necesariamente tienen que entrar por comunidades, sino que si ustedes se meten en la lupa de buscar, allí pueden poner Jezreel y ahí va a aparecer. Listo, muy bien. Entonces, para que tengamos en cuenta, los links para la alborada se van a enviar a diario por el grupo de la alborada, ¿cierto? Entonces, si ustedes o yo estamos interesados en hacer parte de la alborada, nos metemos en ese grupo para recibir el link y vamos a recibir el link. ¿Sí? Ya de pronto no siempre la imagen, no siempre el mismo texto, pero que sepamos que ese link es el de la sala y lo tengamos a la mano. Si alguno de ustedes aquí o los que estén aquí que lideren movimientos y aún su grupo de WhatsApp todavía no haga parte de la comunidad, pues por favor déjennoslo saber para poderlos agregar. Pero entonces, ¿qué deben hacer? Ustedes tienen que admitir en el grupo al usuario de Jezreel. Por eso, de pronto conmigo, con Felipe, con María Claudia, porque el usuario de Jezreel o el contacto de Jezreel tiene que hacer parte de ese grupo para que él pueda meterlos dentro de la comunidad. Y tengamos en cuenta que en cada grupo pues, hay unas reglas establecidas para mantener la dinámica que se haya establecido internamente dentro de los grupos y pues se pueda supervisar todo esto de la manera que óptimamente. ¿Listo? Muy bien, entonces, pues esta era la información que queríamos darles, animarlos de nuevo, no se pierdan de la información, cada vez tratamos de mejorar y ser más eficientes en lo que estamos haciendo. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, 9 de abril, una fecha señalada, una fecha importante en nuestro país. 1948, el Bogotazo. 1992, otra fecha importante, 9 de abril, me gradué como ingeniero. 9 de abril de 1994, ha nacido este hermoso cuerpo de Cenfol. Y hoy estamos celebrando estos 32 años, hermosos años, ya casi la edad de Jesús. Entonces, hay que darle gracias a Dios. En primer lugar, yo quiero invitarles a todos a que hagamos hoy una oración de acción de gracias al Señor por estos 32 años, porque ha sido bueno con nosotros. Pero también es un tiempo para agradecer por los que ya no están con nosotros. Algunos partieron a la presencia de Dios, otros no están, pero han sido 32 años de seguir sembrando el mensaje del Señor. Pero bueno, ahora, ¿qué sigue? Es una época para que sigamos conquistando naciones, sigamos conquistando vidas. Es una época de conquista, un año de conquista. Así como Josué, vamos a conquistar ciudades, vamos a conquistar vidas, vamos a ver cómo Dios nos sigue usando para transformar naciones. ¿Qué vamos a hacer en este año? Hay que seguir pasando al otro nivel como sede, al otro nivel de categorización para que sigamos creciendo, extendiéndonos a la mano derecha, a la mano izquierda, de acuerdo a esta visión que Dios nos ha dado en Isaías. Que sigamos extendiendo las cortinas de nuestras habitaciones, que sigamos profundizando las estacas de la doctrina, que sigamos extendiéndonos con el mensaje de Jesús a todo lugar. Así que les invito para que sigamos haciendo discípulos y sigamos desarrollando líderes, transformando naciones. Esto es a lo que Dios nos ha llamado y es la invitación que hoy les hago. Así que felicitaciones, Cenfol, por estos 32 años. Dios les bendiga. Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Y bueno, Cenfol cumplió 32 años tenemos de Cenfol. Algunos tendrán
más tiempo porque obviamente la iglesia tiene más de 32 años, pero Senfol como organización hace 32 años, 1994. Muy bien, bienvenidos. Estamos en este tiempo de expansión, de conquista. A quien vieron ustedes en el video es el actual presidente de Senfol, se llama Ricardo Peña. Él es el director también en la ciudad de Medellín, de uno de los centros, y actualmente es el presidente de Senfol, que nos compartía su saludo de felicitación a Senfol Nacional, 32 años. Muy bien, a todos y cada uno, como hemos estado viendo, hay muchas cosas por hacer. Creo que esta información que nos acabó de dar Aleja es muy importante, pero hay que dosificarla, porque la mayoría de nosotros somos del siglo pasado y toda esa información nos cuesta trabajo asimilarla de una. Los jóvenes son más rápidos. Entonces vamos a ir explicándoles todo lo que significa la comunidad de Jezreel, lo que significa cada uno de los diferentes grupos al interior de la comunidad, de tal manera que usted reciba la información pertinente y necesaria. Si usted no está en el ministerio de alabanza, pues no es necesario que esté en el grupo de alabanza, pero seguramente estará en el grupo de mujeres, de parejas, en el grupo de Alborada de las Mañanas. Entonces cada uno va a ubicarse donde efectivamente necesita informarse para la participación de las actividades. Por ejemplo, ustedes vieron un anuncio que tenemos allí a partir del 25 de abril hasta el 31 de mayo. Del 25 de abril al 31 de mayo hay 40 días. Y ustedes saben que el número 40 en la Biblia tiene un significado muy particular, muy especial. Jesús estuvo 40 días en ayuno y oración antes de comenzar su ministerio. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto. O sea, ese número 40 se repite varias veces en la Biblia. No vayan a comprar lotería en el número 40 a partir de hoy, sino que digo que ese número 40 tiene un significado particular y es como de alguna forma nos podemos conectar con el Señor para traer bendición. En el caso nuestro, vamos a orar 40 días en ayuno, igualmente por la nación. El 31 de mayo hay elecciones presidenciales, entonces vamos del 25 al 31 estar orando cada día y ayunando cada día. Los días martes es el día de ayuno de toda la iglesia. Así que de lunes, martes, lunes, miércoles, jueves y viernes están abiertos, sábado y domingo, para que si usted quiere ayunar de uno de esos 40 días, uno o más días, nos avise con Norita. ¿Dónde está Nora? Nora. Allá está doña Nora, para que ustedes la identifiquen, y está también Heidi por acá, para que le digan a Nora o a Heidi qué día del 25 hasta el 31 de mayo usted quisiera orar y ayunar específicamente por el país. Es unirnos a muchos que estamos orando por el país para que en ese tiempo Dios nos permita tomar una decisión sabia y asimismo tener dirigentes sabios para el futuro. ¿Está bien? Eso con respecto a lo que tiene que ver con 40 días para la toma espiritual de Colombia. Que Dios nos permita ver eso. Igualmente ya vieron un anuncio que es para agosto. En agosto vamos a tener una movilización de toda la ciudad. Se va a hacer en todo el país, solo que no podemos movilizar todo el país a un solo lugar. Así que nos vamos a movilizar por ciudades, por regiones, y en agosto tendremos el 15-16 la movilización de Unidos para que el Mundo Crea. Algunos ya participaron en años anteriores, lo hemos hecho en 2 años. Anteriormente en el año 96 creo y en el 2014 tuvimos una movilización nacional, pero vuelvo a decir que ya hoy día el ministerio es tan grande y es tan complicado esa es la movilización de las personas que la vamos a hacer más regional. Así que le estaremos dando anuncios, va a ser en el Club de Suboficiales de la 138, va a ser el día sábado y el día domingo en la mañana, así que vamos desde ahora preparándonos para ello, ¿está bien? Y así cada una de las diferentes informaciones, por eso es necesario que usted esté en la comunidad, usted la vaya recibiendo para que igualmente se vaya programando. Bueno, metámonos el estudio de esta semana. Esta semana teníamos en nuestro programador, ¿qué pasaje? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los evangelistas. Y si quieren Génesis, Éxodo, Levítico, Números, es el Deuteronomio. Mateo, Lucas y Juan, que tienen una temática particular, teníamos el libro de Efesios en el capítulo 4. ¿Y qué más teníamos? Josué. Ok. Si ustedes se acuerdan, hace 8 días estuvimos hablando de algo que dice el credo. El credo, si me ayudan con la parte del credo, el credo de los apóstoles. ¿Se acuerdan el credo apostólico que después se llamó el credo de Nicea, el credo de Constantinopla? Hace 8 días estuvimos hablando del credo. Y en el credo, que es la confesión de las convicciones que tenemos sobre lo que la Biblia enseña, dice que Jesucristo
es el único Hijo del Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y habíamos hecho énfasis en esto. Fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esa partecita la estuvimos revisando hace 8 días, era el sábado previo a la resurrección. Y estábamos hablando en particular de ese pasaje cuando dice que descendió a los infiernos. Ya el credo de Nicea, el credo de Constantinopla omiten esa parte, pero inicialmente los apóstoles lo confesaban, que Jesús había descendido a los infiernos. Y hace 8 días estuvimos hablando de qué estaba hablando con respecto a los infiernos. Infierno, la palabra infiernos traduce como inferior. Y entonces hablábamos más bien que la palabra o traducción es el Hades o Seol, el lugar de los muertos, de los que habían fallecido antes de Cristo Jesús, para dar testimonio de que aquello en que habían creído había tenido ya el cumplimiento de promesa. Si ustedes quieren saber sobre ese tema, que vale la pena, porque muchas veces pasamos por alto ese tema, lo pueden mirar en el YouTube, en la reunión de hace 8 días. ¿Está bien? Pero vamos a tomar Efesios 4, que estuvimos allí. Estamos hablando para finalizar, la conmemoración de lo que es Semana Santa. Conmemorar tiene un doble significado. Conmemorar significa el recordar y celebrar. No es solamente la recordación, sino la celebración. En el caso de Semana Santa, como también para nosotros, en el caso de la Navidad, son eventos que recordamos y celebramos. Para mucha gente se queda solamente en la primera parte. Se recuerda lo que sucedió en el tiempo de Jesús, durante la época de la Pascua, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Para nosotros no es solamente el recordar, sino celebrar. Porque el hecho de que Jesús haya pasado por la muerte, haya sido sepultado y resucitado y ascendido a los cielos, todo tiene un significado trascendente en nuestras vidas. Si eso no hubiese sido así, nosotros todavía tendríamos hoy día serias complicaciones, porque finalmente estaríamos en la misma condición previo a como estábamos antes de venir Jesús, sin acceso a los cielos. Usted me dirá, ¿cómo así? La Biblia dice en Juan 14:6 que Jesús pronunció la frase más impactante que jamás hombre alguno hubiese podido decir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Él fue el camino que se abrió para que todos y cada uno de nosotros tuviésemos acceso precisamente a esa herencia que Dios nos ha prometido, que se llama cielo en la eternidad. Entonces, hoy vamos a retomar un poquito ese tema para que no se nos quede una conmemoración simplemente en un recuerdo o celebración, sino como cada año que pasa, imagínense cuántas celebraciones de Navidad o cuántas celebraciones de Semana Santa ha tenido, cada año que pase debe haber una profundidad mayor, porque normalmente no añadimos a lo que sucedió, porque es un hecho histórico, no le añadimos, pero sí lo entendemos cada vez más profundamente. Por eso durante la semana de Semana Santa les estuvimos enviando unos videos complementarios a los del año pasado, ¿recuerdan? Y eso nos ayuda cada vez a profundizar más en el sentido y significado. Ahora cobra mayor sentido y valor hoy, después de que Artemis 2 amarizó en el día de ayer, ¿cierto? ¿Recuerdan la entrevista que le hacen a uno de esos astronautas y él habla de la inmensidad del universo y de cómo Dios se refleja a través de eso? Sería bueno que usted buscara esa entrevista de ese astronauta para que mirara la grandeza de Dios cuando uno tiene los ojos abiertos para ello. Hay mucha gente que solamente ve que los problemas, las dificultades, ve las crisis, las necesidades, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos muestre más allá de esas realidades, la expectativa de un Dios glorioso que tiene el control de todas las cosas, la perspectiva de vida cambia completamente. No es lo mismo una persona, y esto desde el punto de vista, por ejemplo, médico, desde el punto de vista clínico de recuperación, no es lo mismo que una persona tenga esperanzas por las que vivir y que no las tenga en su propia recuperación. Cuando una persona tiene esperanzas de vida, su recuperación física, aún en situaciones complejas, es mucho más factible que la de una persona que no tiene expectativas de vida en las mismas circunstancias. ¿Qué hace la diferencia? La expectativa, el poder ver más allá
de las situaciones presentes. No sé qué está atravesando usted particular o especialmente, pero todo lo que nos está sucediendo tiene que llevarnos a descubrir algo más de lo que hasta aquí conocemos. Porque la vida no se trata simplemente de llegar a un punto donde decimos todo lo sabemos, todo lo conocemos, ya no hay nada más que aprender, sino por el contrario, cómo entender cada vez mejor la experiencia de vida, cómo cada día entenderla mejor. Por eso hay una pregunta que valdría la pena hacer. ¿Qué le dejó a usted la última Semana Santa? ¿Qué le dejó? No qué hizo, no qué rituales o qué ritos o qué reuniones tuvo usted durante la Semana Santa, sino personalmente qué le dejó a usted en su corazón. Porque normalmente una actividad que se repite con cierta periodicidad, en este caso cada año, la Semana Santa, cuando pierde el propósito se vuelve en una rutina o en un ritual. Y mucha gente le pasa eso. Celebra la Semana Santa pero como un ritual. Porque cuando terminamos la Semana Santa con resurrección, inmediatamente apagamos esa película y nos metemos en la película que sigue. No, ¿qué le dejó a usted la Semana Santa? ¿Qué Dios hizo a través de lo que usted vio, lo que usted aprendió, lo que usted escuchó? Muy bien, vámonos a Efesios 4 del 8 al 10. Miren lo que dice Efesios 4 del 8 al 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Está bien? Ese fue el pasaje de hace 8 días y lo retomamos. Porque estamos hablando que Jesús no solamente descendió, sino también resucitó, también ascendió a los cielos. Ustedes saben que después de la resurrección, Jesús estuvo 40 días con sus discípulos comunicándoles, reafirmándoles, comisionándoles para que ellos hicieran lo que hasta hoy vemos, que es la apertura de lo que se llama la iglesia. 40 días. Después de 40 días de haber sido resucitado, Jesús ascendió a los cielos. Y 10 días después de la ascensión es que celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, con lo que se inicia la época de la iglesia. ¿Está bien? Eso como para contextualizar un poco de lo que vamos a hablar. El evento que está en medio de todo esto se llama la resurrección. Y hoy quisiera terminar lo que fue la celebración, la conmemoración de Semana Santa, hablando un poco más de la resurrección y de la implicación que para nosotros tiene. No solamente como un hecho histórico, obviamente la resurrección es un hecho histórico. Voy a tomar algunas notas de los historiadores. Algunos de ellos son creyentes. Hay otros historiadores que no son creyentes. Y ellos no tendrían por qué dar fe de la resurrección de Jesús si hablamos desde el punto de vista religioso. Si son personas que no creen en Jesús, pues para ellos el que haya resucitado no tiene mayor trascendencia. Pero como hecho histórico, para ellos tiene un valor adicional. Ellos manejan algo que se llama el método de la mejor explicación. Como no podemos regresarnos en el tiempo, todavía no hay la máquina para poder regresar en el tiempo y ver los sucesos y poder contemplarlos como testigos presenciales, nosotros nos atenemos a lo que se ha contado de lo sucedido. Eso se llama historia. El recuento de lo que sucedió en un momento determinado donde no estábamos presentes. Ellos dicen para que un evento sea verificado como histórico, y yo hablo de la resurrección como un evento histórico, no religioso, ellos dicen es bueno mirar qué es la mejor explicación a ciertos eventos alrededor de ello. Entonces ellos dicen, miren, la muerte por crucifixión es un hecho que respalda la resurrección, porque hay suficiente evidencia, no solamente bíblica, sino extrabíblica, de que efectivamente Jesús murió crucificado. No fue el único. En esa época, parte del castigo romano para personas sediciosas, asesinas, personas que hubiesen cometido graves delitos en la comunidad contra el imperio, eran crucificados. Y entre esa lista de muchos crucificados estuvo Jesús, históricamente hablando. Entonces, la mejor explicación para la crucifixión, Jesús fue crucificado. La mejor explicación para la tumba vacía. La tumba vacía. ¿Qué significa eso? Bueno, para muchos como National Geographic y sus intenciones es tratar de descubrir y evidenciar si realmente eso sucedió o no sucedió. Cuando nosotros decimos que Jesús resucitó, que su cuerpo fue levantado entre los muertos, eso quiere decir que no encontraríamos, si vamos a su sepulcro,
sus restos mortales. Cuando hablábamos hace 8 días decíamos que en un momento determinado Pedro dijo, bueno, hablemos un poco de nuestros grandes hombres del pueblo de Israel. Y mencionó a uno que tiene una trascendencia muy especial. Dijo, David. Ustedes conocen a David, nuestro rey David. Quienes hayan ido a Israel, tuvimos que cancelar peregrinación por los asuntos geopolíticos que vivimos en el momento, pero quienes hayan ido a Israel, uno de los lugares a visitar es la tumba del rey David. Entonces, normalmente uno va a un lugar donde se celebra, donde se recuerda y donde se honra la vida de David, pero sus restos, los restos del rey David, están allí. Pero cuando vamos al sepulcro donde depositaron el cuerpo de Jesús, la diferencia entre la tumba de David y la tumba de Jesús es que sus restos no están ahí. Y entonces los historiadores dicen, bueno, la única explicación que tenemos de los argumentos que se dan es que Jesús resucitó, por eso la tumba vacía. El tercer elemento son los testigos de las apariciones. Como Jesús estuvo 40 días después de resucitar entre los discípulos, y que no solamente se apareció a los creyentes, sino dice que en alguna ocasión se presentó ante 500 personas que estaban reunidas. Eso permite que haya un testimonio de testigos oculares de los acontecimientos. Si pudiésemos nosotros entrevistar hoy día a un Tomás, que fue uno de los incrédulos iniciales de la resurrección, porque le dijeron Jesús resucitó, los demás discípulos, y él dijo, si yo no veo, no creo. ¿Cierto? Y entonces Jesús se apareció y le dijo, ven, mete el dedo en la llaga, mira mis manos. Y ahí fue cuando Tomás de alguna manera dijo, Señor mío y Dios mío. Es un reconocimiento real de que Jesús había resucitado. Jesús estuvo presente, estuvo en Galilea. Y cuando dice que se presentó a más de 500 personas a la vez, eso descarta una posibilidad que normalmente desde el punto de vista de la psicología se da. Y es que dice que cuando una persona tiene de alguna manera una fijación con una idea o con una experiencia, normalmente después de la muerte de aquello con lo que se relaciona, tiene ciertas visiones o apariciones. Quiero decir, de pronto se ha conocido personas que dicen, no, es que a mí se me apareció mi mamá después de muerta. ¿Sí la han conocido? Bueno, no solamente la mamá, el papá, el novio, a la novia, al esposo. Hay gente que dice, a mí se me apareció. Entonces dicen, puede haber una explicación psicológica desde ese punto de vista, y es que por la manera de relacionamiento y la fijación de esa relación en su mente, puede tener visiones que no son reales. Y eso es posible. Pero que le suceda a 500 personas simultáneamente la misma visión, eso ya no encaja dentro del patrón psicológico de visiones. Entonces, cuando decimos testigos presenciales, es que hubo gente que le vio resucitado. Y los historiadores dicen, si fue así, y hay testimonios de personas que lo vieron, tenemos que dar lugar a la resurrección como un hecho histórico. Y el último dice la transformación de las personas. Lo importante de los eventos que la Biblia narra no es que nosotros sepamos qué pasó, sino cómo eso que sucedió nos puede transformar a nosotros. La palabra de Dios tiene el poder de transformar la vida de las personas. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el caso de la resurrección, que Jesús venció la muerte, eso nos transforma a nosotros, porque sabemos que ahora podemos mirar la muerte no con el temor que siempre la mirábamos. Uno veía la muerte y decía, ¿y después de eso qué? Bueno, muchos dicen no existe más, uno se muere y se acabó todo. Bueno, posiblemente. Y demos por bien entendido que sí, usted vivió, se murió y se acabó todo. Está bien. Entonces, haga lo que dijeron los filósofos del pasado. Coma, beba y disfrute, porque la vida es solamente eso. No se prive de nada, porque un día se va a morir y ya se acabó todo. No hay ni bien ni mal, no hay castigo ni recompensa, simplemente lo que usted vivió es lo importante. Por eso mucha gente vive como vive, porque para ellos la vida es solamente el presente hasta el momento de la muerte. Pero cuando nosotros hablamos de la muerte y podemos decir, ¿y si hubiese algo más después de la muerte? ¿Y si eso que existiese después de la muerte demanda de mí una respuesta ahora en el presente? Yo no actuaría de la misma manera. Y eso es lo que nos pasa como cristianos. Nosotros sabemos que la muerte es simplemente un paso de esta temporalidad a la eternidad. Y sabemos que lo que estamos viviendo ahora es apenas el comienzo de una experiencia que nunca va a terminar y que siempre va a ser creciente.
lo que ahora vivimos, y doy gracias a Dios por compartir con ustedes mi experiencia de fe, de que crecemos juntos, de que vemos a Dios obrando juntos, no es nada comparado con lo que después de la muerte vamos a experimentar, porque será estar en un cara a cara con Dios. Y en ese sentido, lo que hoy no comprendemos, lo que hoy no entendemos plenamente, lo que hoy ni siquiera sabemos, lo vamos a conocer durante esa eternidad que vamos a vivir con Él. Entonces, por eso es importante que nosotros pensemos en cómo nos transforma la vida. Ya usted vive una vida no simplemente para darse gusto, para que su satisfacción personal sea lo más importante, sino para que usted cumpla un propósito y se prepare para una eternidad. Esos son los eventos o hechos que dicen los historiadores que se deben tener en cuenta para decir que un hecho en el pasado se puede considerar histórico. Entonces, volvamos a lo mismo. No estamos hablando desde el punto de vista religioso, solamente hablemos desde el punto de vista histórico. Jesús vivió, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Esos 5 eventos, históricamente probados por la existencia de Jesús, para nosotros tienen un sentido y un significado mucho mayor. Ahora, centrémonos en un versículo para ver qué efecto produce lo que hace 2026 años que celebramos, conmemoramos, puede transformar nuestra realidad presente. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Si usted tiene su Biblia, si no, aquí lo tiene al frente. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Lea este versículo detenidamente, porque este versículo es dinamita pura. Este versículo transforma cuando uno comprende, cuando uno entiende lo que Pablo quiso decir a la comunidad de Roma con respecto a la resurrección. Porque dice, si el espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ¿de qué está hablando? De la resurrección. Pero dice, si el espíritu que levantó, Jesús se levantó por sí mismo, el espíritu que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Y mire que la palabra espíritu allí está escrita con mayúscula. Y nosotros sabemos que todo esto de la salvación, todo esto del sacrificio para perdón de nuestros pecados y la experiencia eterna, involucra al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Jesús el Hijo, segunda persona de la Trinidad, había acabado de entregar su vida por nosotros. Cuando dijo consumado es, lo que Él dijo es el precio del rescate de las personas como consecuencia del pecado ha sido pagado. Y ahora podemos recuperar la libertad. Por eso Pablo mismo en Romanos dice, y si Cristo nos libertó, somos verdaderamente libres. Entonces, Jesús llevó a cabo una obra que nos libertó, que nos sacó de una esclavitud, la llamamos la esclavitud del pecado. Pero viene algo importante aquí y dice que el que levantó a Jesús de entre los muertos es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre Jesús y lo levantó. ¿Había leído usted o había considerado lo que ha leído en la Biblia con respecto a eso? Porque a veces nosotros decimos Jesús se levantó de entre los muertos. Pero lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo vino a él y lo levantó de entre los muertos. Bueno, el Espíritu Santo estuvo con Jesús desde el momento del bautismo. ¿Recuerdan cuando Jesús se presenta ante Juan el Bautista y Juan lo bautiza y dice que descendió del cielo el Espíritu Santo como paloma? Y hubo una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. El Padre estaba diciendo del Hijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. El Hijo estaba asumiendo la responsabilidad, estaba siendo ungido para ir a cumplir su misión y el Espíritu Santo estaba ahí para respaldarle. En el libro de los Hechos dice que Jesús anduvo haciendo milagros, señales, prodigios, transformando vidas por el poder del Espíritu Santo que había en él. Esto para que nosotros entendamos que la Trinidad juega siempre un papel, cada persona de la Trinidad juega su propio papel, pero juntos son los que llevan a cabo los propósitos de Dios. Ya Jesús murió por nuestros pecados. Ya Jesús pagó el precio de nuestro rescate. Ya Jesús nos ha hecho libres. La pregunta es, ¿y entonces el Espíritu Santo qué es lo que hace? Y dice allí, el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales
si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Miren por favor en el versículo 8:11, la segunda palabra que está escrita en ese versículo. ¿Cuál es? Sí. Dice, y sí. Ese sí no es una afirmación. Ese sí es una condición. Y sí, el Espíritu de Dios, que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, mora en ustedes, así como el Espíritu de Dios levantó a Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es un condicionante. Si ese Espíritu que levantó a Jesús nos da el poder de la resurrección, dice, ese Espíritu está en usted. Usted puede experimentar por ese mismo Espíritu el que Él lo levante de cualquier situación en su vida. Porque si pudo levantar a Cristo de la muerte, ¿qué le quedará pequeño al Espíritu Santo para hacer en su vida? Eso es lo que Romanos 8:11 quiere decir. Que en usted existe, si está el Espíritu Santo, un poder que le podrá levantar de cualquier situación en su propia experiencia. Si la muerte no pudo retener a Jesús, no hay ninguna situación o circunstancia que pueda impedir que Dios le levante a usted. Por eso el papel de la resurrección dentro de toda esta historia es que el poder del Espíritu Santo que afirma que Jesús fue muerto y resucitado, también puede decir que usted puede tener dificultades, problemas, enfermedades, necesidades y que el Espíritu Santo puede operar levantándole de allí. ¿Está bien? Entonces existe un potencial inmenso. Por eso digo que esto es una bomba que puede transformar su vida. Porque nosotros muchas veces tratamos de vivir una vida que le agrade a Dios, de tal manera que Dios diga, como me agrada, entonces te voy a... Y resulta que nosotros no podemos hacer algo suficientemente bueno que agrade plenamente a Dios. Por naturaleza tenemos momentos, tenemos acciones, pero la mayoría de la parte de la vida nuestra no es necesariamente aquella que agrada a Dios. Escaneemos, no lo he puesto todavía en la iglesia, no sé si llegaremos a eso en estos próximos años y siglos, un escáner del alma, donde cuando usted entre por la puerta se puedan ver sus pensamientos, intenciones y acciones de la semana. Ese día dejaríamos de tener iglesia, nadie entraría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ser expuestos, ser escaneados y que se vea todo lo que ha pasado en nuestras vidas sería imposible. Claro, esa es nuestra tendencia natural y con ella cada día el Espíritu Santo nos ayuda para librar las batallas. Algunas las ganamos y otras las perdemos. Y cuando perdemos esas batallas es donde dice la Biblia, y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Está bien? Pero es una batalla permanente. Pero el Espíritu que habita en Cristo Jesús para levantarlo de los muertos, habita en usted. La Biblia dice, ese poder está en su vida. ¿Cuántos de ustedes han recibido a Cristo como Señor y Salvador? Y permítame que haga la pregunta, y no es ofendiéndole, no es dudando de pronto de su confesión de fe. Pero ¿cuántos somos conscientes de que de una manera sincera, honesta, voluntaria, le dijimos a Cristo Jesús que viniera a nuestras vidas, que fuera nuestro Señor y que fuera nuestro Salvador? Levantemos la mano. Bueno, entran en la rifa del carro. Los demás. Esa es una pregunta trascendente, porque si usted le dijo a Jesús que viniera a su vida y que fuera su Señor y su Salvador, Jesús lo hizo. Jesús lo hizo, pero lo hizo en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mora en ustedes. Mire el versículo de Romanos 8:11, dice, si el Espíritu de Dios mora en ustedes, habita sus vidas. Nosotros honramos a Cristo Jesús en nuestras vidas, pero por la presencia del Espíritu Santo que vino cuando le dimos lugar a Cristo como Salvador. ¿Quién habita en su vida? El Espíritu Santo. Habita en su vida. Si usted recibió a Cristo, habita el Espíritu Santo. Y si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos habita en su vida, ¿qué sería imposible? ¿Se da cuenta que cambia completamente la perspectiva? Porque no es una ayuda que tiene que venir de afuera, está dentro de usted. Y por eso cuando le clamamos al Espíritu Santo que obre y actúe en nuestras vidas, Él actúa porque está dentro de nosotros. Entonces, vamos a entrar en una dimensión diferente cuando entendemos esta perspectiva. La perspectiva de que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos
habita también en su vida. Vamos a leer Efesios capítulo 1, volvamos a la Biblia. Efesios 1, y aquí lo tendremos, usted lo tiene allí, versículo 15 en adelante. Pablo está hablando, escribiendo en ese momento, está escribiéndole a la iglesia que está en Éfeso, los Efesios. Y Pablo les está diciendo cuál es su sentir de corazón. Él está diciendo que él ora por ellos. Vayamos al 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo está escribiendo, pero le está diciendo: yo no solamente les escribo una vez esporádicamente, yo todos los días estoy orando por ustedes. Cada vez que hago memoria y sé de la fe que ustedes tienen, de la manera en que ustedes sirven en el ministerio, yo oro por sus vidas. Muy bueno, muy bueno. Nosotros necesitamos eso. Colombia necesita 40 días de oración para que el 31 de mayo tengamos decisiones que conduzcan hacia el país a mejores horizontes. Tenemos que orar por eso. Pablo dice: yo oro por esto. ¿Por qué oraba Pablo? Dice el versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, mire que menciona a dos personas de la Trinidad, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y menciona claramente el Padre de gloria. Menciona a Dios Padre. ¿Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Menciona al Hijo, segunda persona. Dice: o de espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Les está hablando a personas a las que ya les había enseñado en otras épocas y que seguramente volvería a enseñarles y les enseñaría las mismas cosas. Es que nosotros no podemos hablar de otras cosas diferentes en Semana Santa a lo que fueron los momentos de la última cena, el momento de la entrega, el momento de la crucifixión, el momento de la sepultura y resurrección. No podemos hablar de otras cosas, sino que Pablo dice: cada vez que hablemos de ello, el Espíritu les dé revelación, conocimiento, alumbre sus ojos para que haya mayor entendimiento. Por eso usted vendrá a la iglesia y siempre escuchará de lo mismo. Y a veces la gente dice: oiga, pero no tiene otro mensaje. Y muchas iglesias se ven en un momento determinado desafiadas a decir: bueno, entonces hablemos de otros mensajes, a ver si con eso atraemos más gente. Puede que sí, puede que haya otros mensajes importantísimos, trascendentes, del valor del esfuerzo personal, de la identidad individual, todas esas cosas que hoy día se habla. Pero para la fe, los elementos de fe. Y los elementos de fe son los mismos, solo que cada vez con mayor comprensión. Por eso la pregunta de la semana anterior es: ¿y qué le dejó a usted la Semana Santa que pasó? Además del faltante económico del gasto que hizo, ¿qué le dejó? ¿En qué profundizó usted? En estos días en la clase de capacitación estábamos viendo soteriología, la doctrina de la salvación. Alguien compartió, y lo puedo compartir porque fue público en la clase, dijo: entendí mejor el rol del papel de Judas. ¿Recuerdan ustedes? En los videos que vimos se hablaba de Judas y que en un momento determinado, ¿qué llevó a Judas a tomar esa decisión equivocada? Si comprendemos un poco qué le llevó a tomar esa decisión, podemos comprender mejor a Judas. No exonerarlo de su responsabilidad, pero comprenderlo mejor. Y comprendiendo mejor a Judas, muchas veces decimos: yo también tengo un Judas en mi corazón. Porque muchas veces mi expectativa es: ¿qué me puede dar Jesús? Y cuando veo que Jesús no me da lo que yo esperaría que me diera, inmediatamente descarto a Jesús. Y eso muchas veces lo hacemos. Usted ora por una necesidad, una realidad de su vida, y cuando ve que el Señor no le responde como usted quisiera que le respondiera, ¿usted qué dice? No sirve. No es el Dios que yo esperaba encontrar. No es el Jesús que dicen que escucha todas las oraciones. No, Él no siempre le va a satisfacer sus gustos particulares. Lo que sí va a hacer siempre y con creces es llenar sus necesidades vitales. Por eso no siempre le va a responder todo lo que usted pide. Porque muchas veces lo que usted está pidiendo no es lo que Él tiene, que siempre será mejor a lo que usted cree. Entonces, de alguna manera, comprender esto acerca de Judas ayuda a tener una mejor comprensión también de nosotros mismos. Por eso Pablo decía: que Dios les alumbre el entendimiento.
Y ojalá que Dios nos permita, cada vez que nos reunimos, ya sea en reunión general, en las células, en los tiempos de alborada, en cada una de las actividades, Dios ilumine para una mayor comprensión de las cosas. Continuemos en Efesios capítulo 1. Dice en el versículo, voy en el 18, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, habría mucho más que decir de ahí, pero voy a quedarme hasta ahí. Versículo 19. Y cuál, miren las palabras que utiliza aquí, y cuál la superinminente grandeza de su poder. Escuchen bien esto. Superinminente grandeza de su poder. Estamos hablando del poder que levantó a Cristo de los muertos. Estamos hablando de que el Espíritu Santo es ese poder que levantó a Cristo de los muertos. Estamos hablando del Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, que habita en su corazón. Estamos hablando del poder que hay en su vida. Pero no es cualquier poder, dice, es superinminente. Eso es un grado superlativo. Hay cosas importantes en su vida, pero hay cosas demasiado importantes en su vida. Hay cosas que tienen un nivel superlativo en su vida. Y usted las clasifica. Hay cosas que para ustedes son importantes, pero no tanto. Hay otras que son más importantes y hay unas que definitivamente son las únicas realmente importantes. Bueno, lo que Pablo trata de decir aquí es que ese poder es superlativo, es el más importante de todo lo que usted pueda poseer. Y luego dice la supereminente grandeza. Si fuera poco decir supereminente, le tiene que agregar otro término para darle más valor y más fuerza. Supereminente grandeza de su poder. ¿Sabe qué significa eso? Que lo que en usted habita no es cualquier cosa. Y que muchas veces, desafortunadamente, nosotros los cristianos la pasamos por alto. El poder del Espíritu Santo que habita en usted. El poder que lo podría levantar de cualquier situación en la que usted se encuentre, porque pudo levantar a Cristo Jesús de entre los muertos. Pudo vencer la muerte, dejar vacío el sepulcro. Ese mismo poder habita en su vida, pero vaya uno que lo entienda y que lo crea. A veces nosotros decimos, sí, el poder de Dios, claro, el Espíritu Santo. Y cómo se ve su vida transformada por ese poder. Y quiero decirles, es vital en la vida. Recuerden que nuestro viejo hombre exterior se va desgastando. Tuvimos nuestra reunión de mujeres doradas que llamamos en el movimiento de mujeres sabias, las mujeres doradas, que son nuestras matronas, las mujeres mayores. Doña Rosalvita, ¿cuántas fueron que estuvieron? 15 mujeres. Y si sumamos los años, ¿cuántos miles de años tenemos? ¿Me entienden? No son 15 personas, son cientos de años. Hay una persona que tiene 97 años y estuvo en esa reunión. 97 años. Entonces, imagínense, vayamos sumando a ver cuánto nos da. Y a esa altura del paseo, cuando el cuerpo físico ya tiene muchas limitaciones, internamente el poder del Espíritu Santo nos sigue sosteniendo. Y quiero decírselos, no es fácil llegar a la vejez. Bueno, es un tema muy recurrente para mí porque como que yo ya estoy de la puerta para adentro. Y vuelvo a decirles, Dios siempre le habla a uno con anticipación. El año pasado, Dios nos regaló un material que para mí, en este momento, es supremamente importante. Porque estoy viendo a mi papá de 92 años en unas condiciones muy complejas, propios del deterioro del cuerpo. Pero ¿sabe qué me llama la atención siempre de él? Que aún en sus momentos en donde disvaría, donde tiene de algunos momentos la desubicación de su mente, lo que hace es orar. Orar. Y yo recuerdo, y perdóneme, Milita, traemos al recuerdo a Rogelio. Rogelio también tuvo un episodio en su finalizar de vida limitante. Pero me acuerdo que cuando íbamos a visitar a Rogelio y poníamos alabanzas, era lo que de alguna manera a Rogelio lo movía. Había algo en él que ese deterioro físico no podía limitar. Y entiéndalo así. Es inevitable ese deterioro físico externo, pero ese no limita el poder que habita internamente.
Por eso es tan importante estos tiempos. Usted me dirá, pero yo todavía estoy lejos de eso. No importa. Es mejor que ahora usted empiece a llenar ese tanque interior de tal manera que cuando llegue ese momento, usted pueda pasar bien ese difícil momento. Y es lo que Pablo está tratando de decirles, que ustedes entiendan la supereminente grandeza del poder que opera. Y miren en el versículo 19, en nosotros los que creemos. Eso no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. El poder que usted tiene no lo tiene todo el mundo porque no tiene todo el mundo a Cristo en su vida como Señor y Salvador. Pero usted me ha confesado aquí que usted tiene a Cristo. Muy bien, si usted tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo y usted es uno de los que cree, es una de las que cree y en usted opera la supereminente grandeza del poder de Dios. Y no digo que sea fácil. Todos hemos tenido momentos en que decimos, Señor, ¿y hasta cuándo tengo que aguantar? ¿Y hasta cuánto tengo que soportar? ¿Y cuánto más tiempo tengo que esperar? Pero ¿sabe quién le da la fortaleza a uno para seguir avanzando? Porque yo no soy el que determino ni los tiempos, ni las maneras, ni las formas. Es Dios, es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y volvemos al versículo 20, estoy en Efesios 1, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios Padre en los lugares celestiales. Vuelve a decirnos Pablo, ya lo habíamos visto en Romanos, aquí en Efesios le dice a los de Éfeso, les dice el poder del Espíritu Santo que habita en ustedes y es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Vale la pena, y eso nos lo propuso nuestro director de la región, Oscar Gutiérrez, nos propuso que en este tiempo habláramos un poco más del Espíritu Santo, dijo él. Eso lo dijo en esta última reunión miércoles pasado. Nos reunimos los tiempos completos, normalmente cada 15 días. En esta última, que fue el miércoles pasado, él trajo ese sentir en su corazón. Es necesario hablar más del Espíritu Santo. Y viendo esto, conforme a la resurrección, nosotros tenemos que decir, sí, tiene toda la razón. Yo creo que es un sentir de Dios, que tenemos que hablar del poder que opera en la vida de cada uno de nosotros. Porque hay muchas limitaciones, hay muchos limitantes que nosotros mismos o hemos colocado o hemos permitido que otros coloquen en nuestras vidas. Eso no se puede, eso es imposible, mejor déjelo así, por eso no insista. Y entonces uno empieza a poner limitantes. Y llega un momento determinado en que usted termina volviéndose un profeta con profecías cumplidas. Cuando usted empieza a decir eso es imposible, eso no se puede, eso no va a cambiar, usted está profetizando algo porque está diciendo algo del futuro. Y efectivamente, como usted se predispone a que nada de lo que usted haga o deje de hacer va a cambiar la circunstancia, obviamente la circunstancia se va a desencadenar tal como usted esperaba que sucediera. Y cuando eso sucede, entonces, ¿qué dice usted? ¿Se da cuenta? Eso nunca iba a ser posible. Usted fue un profeta de su propia profecía. Pero cuando usted dice, yo sé que hay dificultades, hay limitaciones, hay problemas, hay necesidades, pero el poder que opera del Espíritu Santo puede solventar, puede quitar y puede utilizar aún esas dificultades, inmediatamente empieza usted a profetizar algo que puede suceder en su vida. Y normalmente lo que decimos, un testimonio, es la experiencia de algo que creímos y confesamos y que lo vimos hecho una realidad, conforme a la promesa de Dios. Entonces, por favor, en el nombre de Jesús, empiece a mirar en esta transformación de nuestras vidas, porque tiene que ser transformacional, en la transformación de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de actuar, que la fe sea el motivo por el cual usted se proyecta hacia el futuro. Hay muchos que hablan de nuestro país en condiciones terribles, que lo que nos espera. Hay muchos que hablan de los hijos en el futuro y dicen lo que les espera. Hay muchos que hablan de la situación económica y dicen de lo que nos espera. Yo hablo de todo eso igual. Solo que mis palabras son, las situaciones que vienen son grandes oportunidades para grandes cosas que nunca antes hemos visto. Tanto para la experiencia de los hijos, la experiencia económica, la experiencia política y social de un país. Son muy buenas oportunidades siempre y cuando nosotros creamos que Dios es soberano en todas las cosas. Cuando creemos eso, entonces el poder de Dios empieza a operar conforme a lo que Dios quiere. Si una nación se humilla, confiesa sus pecados, se arrepiente, cambia de caminos, Dios escucha desde los cielos y sanará su tierra. ¿Lo cree usted? Recuerda que es segunda de Crónicas 7:14.
Y es un versículo que cuando decimos, como lo vamos a estar estudiando en los 40 días de ayuno, decimos, un pueblo que se vuelve a Dios, ora, se arrepiente, ora por el país, Dios escucha y cambia. La pregunta es, cada vez que usted ora por Colombia, declarando que efectivamente Dios te escucha y transforma una nación, ¿es hacia dónde? ¿Es hacia lo mejor? ¿O se queda con la profecía de muchos, esto va a estar peor cada vez? Entonces nosotros apuntamos, yo guardé el de las elecciones de Senado y Cámara, todos los papelitos que colocamos sobre el mapa, ¿recuerdan? Todas nuestras buenas intenciones. Ahora tenemos que repetirlas para otro proceso que es el de presidencia. Y vuelvo a insistir, usted tiene que pedirle a Dios discernimiento para elegir la persona que representa los valores, representa los principios que usted en su vida tiene. Entonces tendrá que usted hacer un juicioso examen de quién sí y quién no, y de lo que Dios le permita tomar una decisión. Tenemos personas que seguramente, sin ser perfectas, tienen principios y valores. Hay que encontrar y hay que hacer eco a eso. Y eso es lo que finalmente nos va a permitir ver que una nación con tantos problemas como el nuestro son muchas buenas oportunidades para un mejor mañana. Pero es fe, es lo que tenemos que vivir. Vayámonos entonces ahora a qué hace ese poder que habita en nosotros, que fue el poder que levantó a Cristo de los muertos en nuestras vidas. Lo primero es que ese poder genera vida donde había muerte. ¿Sí o no? ¿Qué había en el sepulcro cuando Jesús fue enterrado? Muerte. ¿Qué fue lo que después de 3 días había en el sepulcro? Victoria sobre la muerte. Vida nueva. Ahora, esto en el caso de Jesús es que lo levantó de entre los muertos. Hablemoslo cómo lo aplicamos nosotros a nuestra realidad presente. Ojalá que pudiésemos tener esa posibilidad de ver que Dios tiene un propósito en una muerte para resucitarle. ¿Casos hay? Sí hay. No tan frecuentes como quisiéramos, pero Dios ha resucitado a más de una persona de la muerte. Todos quisiéramos que eso pasara, con nuestros seres queridos o no. Todos oramos, Señor, si fuera posible resucitarle los muertos. Claro que hay algunos familiares que uno dice, mejor déjalo así, quedémonos para el año entrante. ¿Entiende? Pero esos que de pronto son muy cercanos, son muy queridos para nosotros quisiéramos mantenerlos vivos todo el tiempo. Y sí, Jesús lo pudo hacer con Marta y María, ¿recuerdan? Era su hermano, de alguna manera el jefe de casa, era el que se ve allí como el jefe del hogar, y se muere. Ellas desean que su hermano resucite, y Jesús lo resucitó. Y todavía Lázaro vive entre nosotros. ¿Sí? No. Después de esa primera resurrección, Lázaro murió. Si hubiese sido por las hermanas, Lázaro estaría entre nosotros todavía, tendría 2000 y pico de años. Pero es que uno un día tiene que morirse. Dios puede obrar en medio de la muerte. Recuerda que la Biblia dice, es que esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Dios puede hacerlo. Pero no hablemos solamente de lo físico, hablemos de situaciones en su realidad personal, oportunidades laborales, proyectos personales, situaciones familiares, que usted de alguna manera dice, eso no tiene arreglo, eso está muerto. Hay matrimonio, yo he vivido matrimonios. En estos días me llamó uno de ellos, me escribió que su situación matrimonial estaba en agonía, a punto de morir. Y son 2 pelados jóvenes, uno de ellos es militar. Y cuando me dijeron, bueno, ¿podemos hablar con ellos? Claro que podemos hablar. Y hablamos con ellos y estuvimos con Hilda en un almuerzo, almorzando con ellos y compartiéndole la experiencia de lo que es una vida matrimonial. Que todos esos problemas que normalmente tienen, los hemos tenido todos. Que lo que ha permitido que los problemas no se vuelvan en una razón para separación, sino en un motivo para superación, porque tenemos a Cristo y sabemos que Él puede transformar, nos ha llevado a que nosotros en la experiencia matrimonial que hemos vivido, en esas mismas circunstancias y problemas, hemos visto cómo Dios nos ha ido fortaleciendo. Y efectivamente cambiaron su perspectiva. Salvamos un matrimonio. Y me llamaron, me escribieron hace como una semana. Les queremos contar la noticia, mi esposa está embarazada. Felices. Salvamos algo que estaba muerto. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Personas sin esperanza, personas sin ilusión, personas que de alguna manera han sido maltratadas. Casos como el que vimos hace 15 días que lo comentamos, de esta niña española de 25 años.
asistencia a su eutanasia. ¿Recuerdan? ¿Cuánta gente no hay así? Donde humanamente no hay vida. Ahí no hay vida de ninguna especie. Lo mejor sería morirse antes. Bueno, el Señor tiene vida para esas personas. No hay situación imposible para Dios. Lo que tenemos es que nosotros arriesgarnos que el poder que levantó a Cristo de los muertos, que habita en nosotros, sea ese poder que nos lleve a orar por las personas y ver que el poder también puede obrar sobre sus vidas para que sean levantadas de su situación exageradamente grave o difícil. Y no hay nada que sea imposible para Dios. Un corazón endurecido. ¿Cuántas veces hay gente endurecida de corazón? Por situaciones. Yo entiendo, el sentir humano es muy fuerte. Y muchas veces hemos sido tan golpeados en la vida, tan heridos en la vida, que nuestro corazón se va cerrando para protegerse. No es que uno sea malo por naturaleza en el sentido de que no quiere saber nada ni de nadie. No, es que muchas veces ha sido tan golpeado que tiene que cerrarse para protegerse. Pero el Señor da vida para que nuevamente pueda abrirse y expandirse a la realidad de poder relacionarse con las personas en una nueva dimensión que antes no tenía. Les he contado en Barranquilla una experiencia de una mujer deprimida al extremo. Nos invitaron con Hilda a ir, fuimos, su casa, una casa lujosísima, preciosa, pero todas las cortinas cerradas. Barranquilla, cortinas cerradas, todo cerrado, lúgubre. Y obviamente cuando nos sentamos a hablar con ella, un pesimismo absoluto de su vida. Nada tenía sentido, nada tenía valor y tenía todo lo que usted y yo deseáramos para tener una buena vida. Y no, ¿qué podíamos ofrecerle? ¿No? Lo que nosotros tenemos. ¿Recuerda Pedro cuando dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy? En el nombre de Jesús hicimos eso, compartimos de Cristo. Y pusimos en la vida de esa persona en las manos de Dios y nos fuimos. Al tiempo nos llamó que si podíamos regresar a su casa, que su realidad había cambiado, que era otra persona diferente. Y fuimos, y qué increíble encontrar una persona transformada. De ese pesimismo que la llevaba en esa depresión seguramente a una mala decisión, a una persona con nuevas expectativas, con nueva vida. Claro, el poder que opera, que puede levantar de los muertos. Pero ¿sabe qué? Toda su casa todavía seguía con las cortinas cerradas, lúgubre. No era el ambiente, era la persona. Nosotros a veces procuramos cambiarle el ambiente. Y si no cambia la persona, por muy buen ambiente que tenga, nunca va a ser diferente. El único que puede cambiar una persona y que a pesar de eso no cambie necesariamente lo que le rodea es el poder de Dios. Pero cuando cambia la persona, ve las cosas de una manera diferente. Ese le dijimos que bueno, que esté así, pero también levante las cortinas, abra las ventanas, ¿me entiende? Si tienes una nueva vida, experiméntala, vívela. Bueno, es el poder que levanta de los muertos. ¿Cuántos casos no tenemos así? Piensen en esas personas que se han acercado a usted a decirle, mire, es que yo ya no espero nada de una relación, una situación de salud, una situación económica. Yo ya no espero nada, yo ya me entregué. Es el momento para decirle, todavía no. Todavía existe una posibilidad. Un poder que puede dar vida donde nosotros declaramos la muerte. Ahora, eso sucedió con los discípulos. Los discípulos después hicieron milagros muchos más de los que había hecho Jesús. Claro, porque el poder estaba en ellos. Recuerde Pentecostés. 10 días después de la ascensión de Jesús es Pentecostés. Vino el Espíritu Santo sobre ellos y desde ese momento está en nosotros la iglesia. Y hablo de la iglesia como cuerpo universal de Cristo. Está en nosotros operando. Al punto de que los discípulos pasaban, cuando daba el sol, la sombra que proyectaba sanaba a los enfermos. ¿Se imagina eso? Que usted vaya por un hospital, bueno, que tenga las ventanas abiertas, y el sol entre, y que el sol le golpea a usted y la sombra suya pasando por las diferentes camas y sanando a la gente. La sombra. ¿Se imagina el poder? Y ese es el poder que habita. Solo que nosotros estamos, ¿a qué nivel? Vamos en kinder, en primaria, en bachillerato, hemos llegado a universidad, estamos creciendo en eso, pero es necesario trabajar sobre ello. Ahora, ¿qué fue lo segundo que generó impacto y transformación? El Señor activó en ellos el llamado que Él les daba. Los discípulos hasta el momento de la crucifixión estaban ¿dónde? Precisamente, nadie sabía, todo el mundo estaba escondido.
Por eso es que no sabemos. Cuando pregunto dónde estaban, ni idea. Pues es claro, estaban tan bien escondidos que nadie los encontraba. ¿Quién se iba a exponer? Ellos estaban temerosos, miedosos. Crucificaron a Jesús, lo enterraron. Seguramente esa noche y el sábado siguiente se reunieron. Entre ellos, secretamente, que no nos vayan a ver porque de pronto nos puede suceder lo mismo. Y estaban temerosos. Algunos de ellos no creían. ¿Recuerdan ustedes los famosos peregrinos de Emaús? ¿Recuerdan? Eso es un prototipo. Dos de los discípulos de Jesús iban camino a una aldea que se llama Emaús. E iban hablando entre ellos de las cosas que habían acontecido. ¿Hasta dónde? Hasta la sepultura de Jesús. Había muerto, había sido sepultado. Y ellos venían hablando y diciendo, nosotros tantas cosas que esperábamos, tantas cosas que nos había dicho que iban a suceder, tantas cosas, y resulta que ya está muerto. Y de pronto Jesús resucitado se pone al lado de ellos y camina con ellos. Y entonces Jesús les dice, oiga, ¿de quién están hablando? Usted no sabe, usted es el único que no sabe. Usted es el único que en Jerusalén no sabe lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? No, que Jesús, el profeta, el que Dios había ungido con poder, terminó siendo crucificado y enterrado. Y Jesús, ¿verdad? Yo no sabía. Me sorprende esa noticia. No había prendido el televisor últimamente. Y después de dejarlos que hablaran un poco de su escepticismo, ¿qué dijo? Oiga, paremos porque ya es de noche y pues descansemos y mañana continuamos el viaje. Y se sentaron en una posada y sirvieron la comida y Jesús cogió el pan y lo partió. Cuando partió el pan, como ellos lo habían visto, entonces eran de los 12 o no. Como ellos habían visto, lo reconocieron. Y Jesús empezó a hablarles acerca de ahí no había terminado todo. Apenas estaba comenzando lo que la historia del hombre iba a conocer. Y efectivamente, esos discípulos se volvieron, recuerdan que volvieron y les contaron a los demás, si ustedes vieran lo que nosotros sentíamos en el corazón cuando Él nos hablaba de las cosas que nosotros decíamos que era un fracaso, y Él las vio como una nueva oportunidad. ¿Y sabe qué nos dijo? Que hiciéramos esto con los demás, les contáramos que efectivamente está vivo, que el poder del Espíritu Santo lo levantó de los muertos y así vivificará cualquier situación en su vida. Y eso es lo que Él nos hace, nos da nuevamente el propósito. Yo, pues, de las cosas más agradecido que estoy en la vida es de tener propósito, porque hubo 15 años de mi vida en que mi propósito se agotó. Yo no tenía propósito para vivir. No había razón para extender la vida a otras 6 temporadas de 15 años. Por eso yo a los 15 años era depresivo y con pensamientos suicidas. Porque la vida no tiene sentido, no hay razón. Estudiar todos los días y ganarse un título y volver a estudiar para ganarse otro eso es aburridísimo. Cuando Cristo vino a mi corazón, lo primero que Él hizo fue empezar a cambiar con respecto a que sí hay propósito en la vida. Y eso hace 50 años. Y lo que más le agradezco a Dios es que todavía hay propósito para cumplir. Perfectamente lo he dicho, podía retirarme con mi mujer. No es que mi pensión sea muy grande, pero suficiente como para irse a vivir a un lugar tranquilo, calmado, a esperar que amanezca y añosezca. Ni siquiera llegó a eso. Y entonces, chévere la vida así, chévere la vida así, chévere la vida que uno tiene. Retos, desafíos, nuevas metas, nuevos sueños, nuevos retos, porque cada día experimentamos eso. Cada día cuando uno cree que se las sabe todas, le cambian las preguntas, ¿recuerdan? Entonces uno queda otra vez diciendo, bueno, ¿y aquí cómo? Aprender de nuevo. En estos días a alguien le dije, ¿sabe cuál es el secreto en la vida? Estar siempre dispuesto a aprender de nuevo. Uno no se las sabe todas. Cuando uno cree que tiene todas las respuestas, cambian las preguntas. Entonces, lo segundo que Jesús hizo fue darles propósito. Vayan al mundo. ¿Recuerdan los temerosos, miedosos, escondidos? Después de Pentecostés, ¿qué sucedió? Se expusieron públicamente. 3,000 personas pudieron haber acabado con 12 discípulos ese día, ¿o no? Pero hubo 3,000 personas que les escucharon. Y cuando les escuchaban hablar con el poder con que hablaban, ellos decían, bueno, ¿y entonces qué podemos hacer? ¿Cómo cambiamos nuestra realidad de una decisión equivocada a un nuevo horizonte, a un nuevo propósito? Miren, reciban a Cristo. Ese Cristo que descartamos nosotros es el que Dios levantó para que diese vida eterna.
y ¡pum! Comienza la iglesia con 3.000 personas en una sola predicación. Y después la Biblia habla de 5.000 y 10.000 y habla de ciudades y habla de países y habla en 21 siglos de la iglesia del cuerpo de Cristo que está regado por todo el mundo. ¿Sabe qué es eso? Propósito. Jesús les comisionó de nuevo: vayan ustedes y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿cómo puede suceder en su vida? Voy a darle algunas ideas que puede ayudarle. Primero, usted necesita consuelo de alguna situación. De pronto usted ha tenido una pérdida, ha tenido una circunstancia de pérdida en la vida. A veces nosotros no quisiéramos, pero hay veces que uno tiene pérdidas en la vida. Pérdidas de oportunidad laboral, pérdidas relacionales, pérdidas de seres queridos, pérdidas de un recurso material. Todos hemos tenido pérdidas. La pregunta es, ¿y cómo vive usted esa pérdida? Lamentándose, quejándose, diciendo cómo era cuando lo tenía, ahora cómo es cuando no lo tiene. Ahí es donde el Espíritu Santo opera como consolador. Consolador no es el que cambia la circunstancia pasada, es el que le permita darle una nueva interpretación al pasado. Usted pudo haber perdido algo, pero también, si usted lo mira, a través de eso que perdió, usted pudo haber aprendido algo. ¿O no? Usted pudo haber aprendido algo. No se queda con la pérdida. No, pare un momentico. Revise las razones de posible pérdida que hubo y de lo que implicó esa pérdida en el caso suyo. Entonces, en un caso, pongámoslo familiar, relacional, que es el que más nos golpea emocionalmente. Una persona que se nos va, un ser querido que se nos va, y una de las cosas que uno tiene en su cabeza es: si yo le hubiera dicho, si yo hubiese compartido más tiempo, si yo hubiese podido visitarle más seguido. Recuerda todos los... Bueno, ya con esa persona no lo puede hacer. Así que eso no va a cambiar. Pero sí la lección aprendida. Con los que aún me quedan vivos, sí puedo hacerlo. Visitarlos más seguidos, relacionarme más con ellos, estar más cerca de ellos, con ellos sí puedo hacerlo. Entonces, una pérdida, cuando usted la transforma, se vuelve en una lección aprendida. En estos días alguien me dijo: no, perdí mi trabajo. Ah, bueno, ya acabó un proceso de preparación para algo que viene. Porque cuando usted se queda hablando de una pérdida, siempre me mirará hacia el pasado, lo que yo tenía que ya no tengo. Cuando usted empieza de una pérdida a pensar en una lección, usted dice: bueno, ¿y entonces para qué sirve todo esto? En el futuro, ¿cómo voy a emplear todo esto? Y cambia completamente su perspectiva. Y eso es lo primero que hace el Espíritu Santo: consolarle. Consolarle no es darle golpecitos en la espalda diciendo: tranquilo, mijita, tranquilo, mijito, no hay problema. No. Decirle: vea, ¿qué aprendiste de eso? ¿Cómo te forma eso? ¿Cómo te prepara eso? Bueno, listo la lección. Entonces viene el ascenso, el grado nuevo. Porque cada situación que termina te lleva a un lugar mayor. En el Señor es así. Vamos de gloria en gloria. En el Señor es así. En el mundo puede que no la gente lo vea así, pero nosotros terminamos un proceso y el Señor dice: bueno, estás preparado para el siguiente. Ahí es donde el consuelo del Espíritu Santo es importante. No la melancolía de la depresión, no le dé lugar a eso. Ni la amargura, lo que perdió y quién fue el responsable de que usted perdiera eso. Olvídese de ese cuento. Consuelo. 2, guía. El Espíritu Santo quiere guiarle. ¿Se ha equivocado alguna vez en su vida? No una vez, cientos de veces me he equivocado. Y cada vez que me equivoco, si yo hubiera sabido. Bueno, tiene alguien que le guía. Uno de los versículos que más me gusta de la Biblia dice: y el Espíritu Santo les recordará las cosas que yo les he dicho y les enseñará las cosas que nunca les dije. Hay muchas cosas en la Biblia que nos pueden ayudar para tomar decisiones. Cuando a mí me preguntan: ¿y en este caso qué debo hacer? ¿Oramos a Dios para que nos diga? Yo digo: un momentico, miremos en la Biblia qué hay sobre ese asunto que ya está definido. Y entonces vamos a la Escritura. Mira, en este pasaje la Biblia dice que esto, en una situación como la que estás viviendo, sería lo más apropiado hacer. Si no aparece en la Biblia tan específica como necesitáramos que fuera, entonces sí oremos al Señor. Pero hay unos parámetros claros en la Biblia, porque la Biblia es un manual de vida. Entonces uno tiene que pedirle: Espíritu Santo, enséñame, muéstrame a través de la palabra qué principios tengo que tomar en cuenta para las decisiones que voy a llevar a cabo. Y si no es tan claro y preciso, dígale: coloca impresiones en mi corazón. A veces nosotros hablamos de corazonadas. No, es que tengo un sentir, un pálpito, una corazonada.
Bueno, si después de haber orado usted cree que es un pálpito, un sentir, no, creo que el Espíritu Santo está queriendo salir de ahí diciéndole, déjeme a mí, yo le digo cómo. Y a veces le dice, no, no lo hagas. A veces le está diciendo a uno, camino abierto. Es el momento. Uno tiene que también experimentar eso, la presencia del Espíritu Santo guiándole. Pero primero la palabra de Dios. Primero la palabra de Dios. Y luego sí, el sentir que el Espíritu Santo coloca que muchas veces afirma lo que la palabra de Dios dice. Guía. Tercera, fuente de poder. ¿Se ha sentido sin fuerzas? Sí, hay momentos en que uno quiere renunciar. ¿Me perdonan si puedo confesarme? Dice que confesados unos a otros las ofensas para que sean perdonados. Hay días que yo digo, Señor, ¿yo por qué tengo que seguir en esto después de tanto? Ya una gente en un trabajo ya se hubiera pensionado y yo no puedo pensionarme porque este llamado es hasta que la muerte venga, porque el llamado de Dios es irrevocable, no tiene término. Pueden cambiar las situaciones, lugares, ambientes, pero el llamado sigue siendo el mismo. Yo no podría dejar de servir en la vida, porque mi llamado es el servicio. Y seguramente usted tiene diferentes dones y talentos que Dios le dio, y usted no podrá llegar a un momento de decir, ya, hoy me pensioné, me jubilé, me retiré, y entonces, no, el Señor le dice, pero y sus dones y sus talentos y sus habilidades todavía siguen vigentes. Esa no se pensiona. Así que empieza a encontrarle sentido a esos últimos años de su vida desde ahora. Qué triste llegar a que se acaba la razón del diario vivir y usted no tiene nada que hacer. Porque no es que uno tenga un horario que cumplir y entonces uno, quiera o no quiera, tiene que levantarse a las 6 de la mañana y bañarse. Quiera o no quiera, y salir al trabajo, y cumplir 8 horas de trabajo, y volver a su casa, y muchas veces estudiar para estar vigentes. Cuando todo eso termine, ¿qué va a hacer entonces? Ah, no, ya no tengo que levantarme temprano. Algunos hasta no se bañan. Otros ni dejan de estudiar. Y la pregunta es, ¿y qué va a hacer con el resto de su vida? Y empiezan los momentos en donde la vida se va apagando estando en vida. Hay gente que se muere y la entierran 10 años después. La vida no se acaba. El Espíritu Santo es fuente de poder. Este viejo hombre se va deteriorando, pero interiormente tenemos más fuerza y más poder del Espíritu Santo. Muy bien, hay que cultivarlo es ahora. A ustedes, los más jóvenes, cultiven la presencia del Espíritu Santo en sus corazones, porque eso es lo que los va a preparar para los cambios propios que tiene la vida. No hay tiempos de la vida mejor o peor. Son tiempos en la vida, y en cada tiempo Dios tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito, y obviamente nos da el poder para vivir. Y el último elemento que quisiera mencionarles allí acerca de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas es su presencia permanente. De las cosas que también yo les recomiendo, por favor, no se aíslen. No se aíslen. Eso quiere decir que a veces uno va en la vida como tomando ciertas decisiones de aislamiento. Quiero decir, soy yo conmigo, no, nadie más. Usted no puede. Usted no puede aislarse. Usted necesita compañía, porque para eso fue creado. Por eso dijo Dios al hombre, no es bueno que esté solo. Por eso le vamos a poner una piquiña al lado llamada esposa. ¿Para mantenerlo vivo o no? Si usted no tuviera mujer, ahí están los que, ay, la vida tan deliciosa, tan sabrosa. Claro, no asumen responsabilidad de que lo estén puyando todos los días. A uno lo puya la mujer, ¿y qué vamos a hacer con esto? Me toca resolver. Qué bueno. No es bueno que el hombre esté solo. No se aísle. Y miren, yo les hago esta recomendación, y ustedes me han oído muchas veces. El venir a la iglesia no es lo que lo va a llevar al cielo. El venir a la iglesia no es lo que lo va a llevar al cielo. Usted no va a llegar al cielo con una carta de recomendación de la iglesia de Jezreel diciendo, yo asistí los últimos 20 años a Jezreel, tengo derecho al cielo. Esa no vale allá. Entonces, la iglesia no es la que lo va a llevar al cielo, pero la iglesia le va a hacer más fácil el camino en la tierra. Las comunidades hoy día. ¿Por qué hablaba Alejandra ahora de comunidades? Eso es lo que está de moda. Y el problema es que son comunidades virtuales. Y de esas hay muchas. No se quede ahí. Téngalas, que hay comunidades virtuales que vale la pena tener.
Voy a comenzar un estudio de 13 meses, una certificación de neurociencias y liderazgo. Voy a comenzar a estudiar y tendré una comunidad de estudio. Pero termina 3 meses de estudio y vuelvo a mi comunidad de siempre. Esta es mi comunidad, donde cada semana nos encontramos. Durante la semana nos encontramos en varias situaciones. Hay momentos especiales, hay momentos difíciles, pero estamos en comunidad. Y una de las cosas que uno no puede perderse es eso. No estamos solos. Y si aún en un momento determinado, porque usted está en su casa, está en su oficina, está en su lugar de estudio y está solo, usted realmente no está solo. El Espíritu Santo está con usted. Así que nunca estará solo o sola. Y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos cada día y exhortándonos cada día para el amor y las buenas obras. Así que les invito en esto a que nosotros tengamos presente que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, está en nosotros. Y si está en nosotros, ¿cuántas cosas Dios podrá hacer a través de nuestras vidas? Así que no des por vencido, no des por terminado, no des por finalizado, no des por muerto ninguna situación en esta vida. Si el Espíritu Santo opera, siempre tendrá algo nuevo que hacer o algo nuevo que enseñar. Vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias. Dios es un Dios bueno, es un Dios fiel. Cierre por un momento sus ojos y escúcheme. Voy a leer un texto de la Biblia como fue escrito hace 2000 y tantos años. Así fue escrito, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también tu cuerpo mortal por ese Espíritu que mora en ti. Lo he puesto en primera persona porque el Espíritu Santo nos habla de forma individual y personal. El Espíritu que levantó de los muertos en Cristo Jesús habita en ti. Y si pudo levantar de la muerte a Cristo, vivificará tu cuerpo mortal. Así que en el nombre de Jesús piensa en ese momento. ¿Qué situación estás considerando como una situación perdida? ¿Estás considerando como una situación en la que nada se puede hacer? Una situación en la que tú digas: ya todo lo que había por hacerse se hizo y no cambió. Esto ya nadie lo cambió. Puede que para nosotros haya llegado el límite final. Pero pregúntale al Espíritu Santo: ¿tú puedes hacer algo aquí? Pueden ser situaciones en su mente, pensamientos, situaciones en sus emociones, o la capacidad de la decisión de levantarse a hacer algo. De pronto has sido tan golpeado, tantas cosas por esfuerzo que hiciste no se dieron, y llegas al momento de decir: ¿y de qué vale luchar? ¿De qué vale esforzarse? Si finalmente estamos igual. Pregúntale al Espíritu Santo: tú tendrás algo más que hacer aquí. Una situación que ha sido afectada relacionalmente y que de pronto alguien esté pensando y diciendo: lo mejor es más bien abandonar, cuando tu responsabilidad es estar, es hacer presencia, es permanecer. Pregúntale al Espíritu Santo: ¿puedes hacer algo aquí? Una enfermedad, una dolencia, que muchas veces los dictámenes médicos nos dicen no hay nada que hacer. Y ellos con razón dicen, porque sus límites están determinados. Ellos no son todopoderosos. La ciencia no lo conoce ni lo sabe todo. La ciencia no lo puede todo. Pero entonces ahí es donde uno le pregunta al Espíritu Santo: ¿y tú puedes hacer algo ahí? Y seguramente en esas situaciones y circunstancias el Espíritu Santo siempre dirá: tengo un propósito ahí, tengo una razón, tengo un motivo. Si aún ha sucedido, puedo utilizarlo. Si lo he permitido, es para usarlo. Porque no hay nada casual, circunstancial en su vida. No hay nada que pase sin que Dios lo sepa.
Es tan claro esto en la Biblia que dice que ni un solo cabello de la cabeza se desprende de nosotros sin que el Señor tenga conocimiento. ¿Se imagina eso? Que cuando usted se peina y ve en su cepillo, en su peinilla, pelos allí, el Señor está diciendo: yo sé cuántos se salieron esta vez, porque los conoce uno a uno. Y eso no es simplemente que Dios esté interesado en cómo se verá su aspecto físico, es que Dios lo quiere decir que si aún eso, un cabello de su cabeza llega a caerse, no está fuera en su conocimiento, entonces no hay ninguna circunstancia en su vida que Dios desconozca. No hay ninguna circunstancia en su vida que Dios pueda decir: me sorprendiste. Todas ellas están fríamente calculadas, direccionadas para causar en ti el propósito de Dios, que es bien, porque su voluntad es buena, agradable, perfecta. Así que pregúntale al Espíritu Santo. Es una acción de persona a persona, la tercera persona de la Trinidad y cada uno de nosotros. Tú puedes hacer algo aquí. Enséñame, si tú puedes hacer algo, dime qué, y dime cómo yo puedo servir y colaborar en ello, porque no somos nosotros los que lo vamos a hacer. Él va a hacer cosas sobrenaturales. Jesús fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu que habitaba en él. El Espíritu Santo lo levantó, le dio nueva vida. La tumba quedó vacía. Así quedarán muchas situaciones que las dábamos por perdidas y Dios las salvó. Dios las recuperó. Dios abrió puertas donde no se podían abrir. Dios dio oportunidades donde no creíamos que existía. Dios nos llevó a un lugar mejor, a una situación mejor, a una situación de mayor conocimiento, crecimiento. Porque para Él no hay nada que sea imposible. No hay nada que sea difícil. Ore al Señor y específicamente ore al Espíritu Santo y dile qué puedes hacer tú aquí. Y seguramente Él va a colocar a través de su palabra cuando la leas, a través de las impresiones que Él coloca en tu corazón, a través de lo que puedas llegar a escuchar en un momento determinado, una respuesta que necesitabas recibir y una bendición que estaba preparada para ti. Rey de toda la creación,
Así es, Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias por guardarla en nuestro corazón. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Familia, bendiciones, Dios les guarde. Nos vemos en las reuniones, ayuno, alborada, academia. No deje de conectarse como lo vimos en esta tarde. Dios le bendiga. También para las personas de Zoom, Dios les guarde.